supongo que lo que yo tengo para decir ya está escrito y que sería más sencillo por ahí darle lugar a una lectura, ¿no? Por ejemplo, puedo decirles que aprendí topología leyendo el seminario 9 de Lacan, que es el seminario más didáctico en cuanto a topología, ¿sí? O sea que hay, digamos, una enseñanza topológica en ese seminario y hay una utilización después de esa enseñanza en muchos seminarios posteriores y algunas menciones, por supuesto, desde el inicio de la enseñanza de Lacan. Esto me parece que es importante porque en 1953, en Función y Campo de la Palabra, Lacan ya hace referencia al toro, a los anillos, al hecho de que existe en la palabra un centro exterior al lenguaje, es decir, que da cuenta, digamos, en una nota, en ese caso en Función y Campo, da cuenta de que Lacan ya manejaba los conceptos topológicos y que, bueno, decidió aplicarlos a la formalización de ciertos matemas en un momento posterior de su enseñanza. Otra cuestión que me parece interesante tener en cuenta, y me parece importante también, es una advertencia que Lacan hace en el seminario 13. Él se pregunta, y se pregunta si es necesario saber topología para hacer psicoanálisis. Y se responde que no es necesario. Es decir, uno dice, qué conchudo, ¿no? Porque después de estar años con la topología desde el seminario 9, ¿no? De repente, en ese seminario da una indicación muy precisa y dice lo siguiente, dice que aunque él no hubiese querido adentrarse en la topología es la tela, digamos, más que tela dice la estofa en la que está tallado el discurso de los analizantes. Y si yo no me hubiese puesto a investigar topología, los analizantes me lo hubiesen hecho hacer, porque es de eso de lo que se trata. Pero entonces son dos indicaciones que son muy importantes. La primera es la cuestión de que en esa fundamentación o en esa reflexión que él hace, ¿no?, sobre la necesidad o no de estudiar topología, él sienta una posición respecto de los riesgos que puede tener para cualquiera, ¿no?, llevar adelante una especialización. ¿Se entiende? Es decir, bueno, yo me dedico a especializarme en topología, me paso años estudiando el toro, los nudos, la banda de Moebius, los cortes que puedo hacer ahí, y después voy a querer que toda la clínica pase por ahí. Es decir, que voy a confrontar, ¿no?, con lo que es la ética de la enseñanza de Lacan, porque no puedo, digamos, darle lugar a una especie, digamos, de desvalorización de aquello a lo cual le dediqué tanto tiempo, ¿no? Por eso me parece tan importante esta frase de Lacan, porque él le dedica mucho tiempo a la topología, muchísimo tiempo a la topología, ¿no? Y sin embargo, no hace de la topología un ideal. Pese a que hay afirmaciones muy severas respecto de la importancia de la topología. Lacan dice que la topología es la estructura y que la estructura es lo real. ¿Se entiende? Es decir, que aún con una afirmación tan severa, pone en cuestión la idea de que sea necesaria tal o cual formación para un analista. Porque la idea de tal o cual formación para un analista supone un ideal del analista. Y precisamente la idea de la enseñanza de Lacan, no ya la idea del primer Lacan, del segundo Lacan o del último Lacan, la idea de la enseñanza de Lacan es que no hay ninguna especialización del analista. Es decir, que la especialización y el análisis andan a las patadas, ¿se entiende? Es decir, que el analista es un producto de un análisis. Es una afirmación que está en dos lugares que vale la pena tener en cuenta. Una en el seminario 20, cuando Lacan plantea que una práctica no tiene que ser ilustrada para ser efectiva. Es decir, que no es necesario que la práctica sea una práctica, digamos, con conciencia de los instrumentos teóricos, etcétera, etcétera.
Yo he escuchado decir barbaridades, teniendo en cuenta esta enseñanza de Lacan, como que si uno no sabe topología, o que se hace otra clínica si uno tiene la topología diferente de la clínica del que no tiene la topología. Entonces, como Freud no tenía topología, se puede pensar que ciertas intervenciones de Freud son intervenciones en el espacio kantiano y que son intervenciones que no toman en cuenta la condición estructural del sujeto. Es una barbaridad. Lacan, ustedes saben que reconoció la condición de analistas a gente como Anna Freud, a gente como Melanie Klein, a gente como Winnicott, a gente que teóricamente difería de un modo abismal, ¿no?, con los planteos que él mismo iba llevando adelante en ese enorme trabajo de enseñanza que llevó en su seminario. ¿Se entiende esta idea? Entonces, no hay que saber topología, con lo cual podemos dar por cerrada la reunión y retirarnos. No es necesario saber topología, ¿no? Lo cual no quiere decir que no que no sea, digamos, importante conocer ciertos aspectos de la enseñanza de Lacan en la medida en que esos, o ciertos fundamentos, para decirlo mejor, de la enseñanza de Lacan, en la medida en que esos fundamentos van a producir algunos efectos en nosotros. Seguramente producirán algunos efectos en nosotros que no sabremos cuáles son y que tal vez, ocasionalmente, puedan ser importantes a la hora de que una intervención tenga lugar. Pero otra idea de Lacan que es sumamente decisiva es aquella que él plantea cuando dice que lo esencial de nuestra práctica nos resulta oscuro, desconocido. Es decir, que no sabemos por dónde se juega lo esencial de nuestra práctica. Esa afirmación en un hombre que se dedicó durante 20 y pico, 25 años, ¿no?, a formar analistas y a darle lugar a un trabajo en progreso, porque los seminarios jamás fueron cursos, es decir, nunca un seminario fue un curso donde Lacan tenía preparado lo que iba a decir y después como un profesor iba dictando las clases de un curso que ya estaba preparado. Era precisamente la idea del seminario, era la idea de un trabajo que se iba desarrollando en función de los obstáculos que iba encontrando. Y lo que Lacan privilegiaba de esa enseñanza era precisamente la formación a la que daba lugar esa enseñanza. Y entendiendo la formación no como uniformar, ¿se entiende? Es una forma, no como darle una forma, no como moldear algo. Es decir, no hay que uniformar analistas, no hay que moldear analistas, ¿no? Él decía, hagan como yo, no me imiten. Es decir, que él no se imitaba a sí mismo, y esa razón, digamos, el hecho de que no se imitara a sí mismo, hizo posible que, después de producir herramientas teóricas tan potentes, por ejemplo, como no sé, el RO o el grafo del deseo, que seguramente ustedes estudian acá, esas herramientas, después de hacer esas herramientas tan potentes, Lacan seguía con otra herramienta como si no hubiera hablado nunca de la anterior. Y después en algún momento retomaba algún aspecto, ¿no?, presentándola de otra manera. Es decir que en el trabajo de esa enseñanza no había un ideal de la enseñanza, y no había un ideal, ¿no? Él decía sí, un ideal de simplicidad, pero no había un ideal, digamos, como, bueno, una vez que he logrado el grafo de deseo, ¿no? Es como si uno escribe, qué sé yo, yesterday, y después de yesterday, listo, ya está, ya soy Paul McCartney, se acabó el problema. ¿Se entiende? Es decir que cualquiera, después del grafo del deseo, se hubiera sentado a descansar y a robar con el grafo del deseo durante 50 años, después de hacer semejante herramienta con la potencia topológica incluso que tiene el grafo del deseo. Y sin embargo Lacan era tan coherente en esa enseñanza que él denomina a sus escritos pubelicación. Pubelicación, había un tipo que era Pubel, se llamaba, en Francia. Pubel era como un ministro de planeamiento y de la ciudad que ordenaba, digamos, las disposiciones en la ciudad, y había ordenado que había que sacar la basura de las 8 de la noche a las 9 en París en el siglo XIX. ¿Se entiende? Es decir, que la humanidad tiene los mismos problemas desde hace siglos. ¿Se entiende? En el siglo XIX el señor Pubel dijo, bueno, hay que sacar la basura en tal horario, qué sé yo, y los franceses empezaron a llamarle Pubel a la basura. Es decir, el nombre del tipo pasó a ser el nombre de la basura. Y entonces Lacan aprovecha ese Pubel para llamar a sus escritos pubelicación.
Es decir, haciendo un juego, como a él le gustaba crear neologismos, haciendo un juego entre publicación y publicación, que sería algo así como basuración, como tirar a la basura. Es decir, que los escritos de Lacan, según Lacan indica, no son para ser leídos, ¿no? Y son el resto, el desecho que queda de un trabajo. ¿Se entiende? Ese era el lugar, por eso es que el hombre publica a los 66 años los escritos, y los escritos no tienen el carácter de una cosa que hay que idealizar o idolatrar, sino eso que queda como resto de la labor de los seminarios. Es decir que es una posición, fíjense que está muy próxima a la posición de un Foucault, ¿se entiende? Porque Foucault también planteaba que un libro era un resto que quedaba de un trabajo de investigación. Entonces Foucault decía, bueno, no lean mis libros sin entrevistarme a mí para ver qué pienso yo de ellos. Es decir, que entre el texto y la posición de Foucault respecto del texto había una divergencia. El texto no es una unidad. Es importante porque en Lacan tampoco hay una unidad. Entonces es Lacan contra Lacan muchas veces, y Lacan dice las cosas de una manera y después la dice de la manera absolutamente opuesta. Ustedes, si estudiaron seminario 11, seminario 14, seminario 15, Lacan plantea las cosas de manera divergente en un momento y otro de su enseñanza, ¿no? Y entonces la unidad es la unidad que el autor, el nombre de autor puede dar, es la unidad de una cierta forma, digamos, de darle lugar al saber, que es una forma de darle lugar al saber que aplasta, ¿no? Aplasta al sujeto y aplasta la posibilidad del saber, que es el saber universitario. Por eso, qué sé yo, una de las grandes macanas de la historia es que se haya compartimentado el trabajo de Freud y se lo haya puesto en 24 tomos, y cada tomo tenga sus notas y qué sé yo, y todo un trabajo que es excelente, por supuesto, pero que hace que en este planeta nadie lea la interpretación de los sueños. ¿Se entiende? Es decir, yo no conozco una persona que haya leído la interpretación de los sueños. Es decir, que haya dicho, bueno, a ver, ¿qué carajo dice Freud en este libro? ¿Qué plantea Freud en este libro? La gente lee el capítulo 7, lee el esquema del peine, lee esto, lee aquello, ¿se entiende? Pero es como si uno mirara no sé si acá vieron una película entera o un fragmento de una película, ¿no? Pero es como si viéramos la escena del tren de la película del orto de no sé qué. Disculpame el modo de hablar. ¿No? ¿Viste la escena del tren de no sé qué? Bueno, no, hay que ver la película. Después sí podemos opinar sobre la escena del tren y sobre lo que... Por supuesto que el esquema del peine es absolutamente importante y que hay que darle lugar a la transmisión, pero es una pena, ¿no?, que el trabajo de elaboración de un texto se pierda en el discurso universitario. ¿Se entiende? Es decir, que hay que recuperar esa relación con un texto y hay que recuperar esa relación también con los seminarios y con el trabajo de Lacan. Bueno, dicho todo esto, entonces... La topología no es necesaria. Lacan plantea entonces que una praxis no tiene que ser ilustrada para ser operatoria, que tranquilamente puede ser operatoria, es decir, que puede haber un analista, para decirlo en criollo, un analista que no haya leído nunca Lacan, que sea un analista freudiano, formado en los textos freudianos, que sea un excelente analista, y un lacaniano que anda con los 24 seminarios, que se conoce los nudos de acá para allá, y que le puede dar, en una guerra de citas, gana por afano, ¿se entiende? Y resulta que el otro freudiano puede ser un buen analista y ese ser un mal analista. Es decir, que no es una garantía tampoco esa formación teórica. Es decir, que no hay que despreciar esa formación teórica, pero no hay que pensar que hay una garantía en la formación teórica. Es decir, que la garantía, ¿por dónde pasa? Pasa por otro lado. Y el analista, en todo caso, fíjense que Lacan, en un texto que es sumamente importante, como todos, eso sí es difícil decir, ¿cuál es el texto que no hay que dejar de leer de Lacan? En Psicoanálisis y Medicina, por ejemplo, él plantea que hace 25 años, dice, me pregunto qué es lo que hace un analista en un análisis. Hace 25 años me pregunto qué es lo que hace. Es todo lo que me pregunto, desde hace 25 años. Es decir, que la pregunta, fíjense que es por el quehacer del analista. Es por lo que el analista hace, no es por lo que el analista es. ¿Se entiende? Es decir, que el quehacer del analista es una crítica a la idea del ser del analista. Y esto es importante porque a veces el ser del analista se cuela por la ventana
pese a que teóricamente se sostiene otra cosa, finalmente aparece el ser del analista, por ejemplo, en el deseo del analista. Cuando se dice el deseo del analista es un deseo de un tipo especial, bla, 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 entonces el deseo del analista es un atributo del analista, y en la medida en que el deseo del analista es un atributo del analista, caemos en el ser del analista, es decir, caemos nuevamente en la idea de un sujeto con determinados atributos. Bueno, entonces, esa interrogación de Lacan por el hacer del analista, pasa obviamente por la cuestión de qué es lo que ocurre en un análisis. Y lo que ocurre en un análisis es que en un análisis se habla. Entonces la pregunta esencial, y que nunca debe ser dejada de lado, es ¿qué ocurre cuando alguien habla? ¿Qué quiere decir hablar y qué pasa cuando alguien habla? Entonces, por eso es que Lacan, digamos, interesado entonces por esta cuestión elemental de qué es lo que quiere decir hablar, por supuesto que va hacia Saussure muy rápidamente, y va hacia Saussure con la herramienta lógica. La herramienta lógica para pensar Saussure con una lógica. Y lo que localiza en Saussure es que hay una topología del significante. Cosa que es evidente y obvia porque el acto de palabra, digamos, y hasta el acto de escritura, es algo que tiene lugar en una bidimensionalidad. Es decir que, por eso el planteo un poco de esa presentación un tanto rara, era que el psicoanálisis es una crítica de la razón kantiana. ¿Por qué el psicoanálisis es una crítica de la razón kantiana? Después vuelvo a lo de Saussure. ¿Por qué el psicoanálisis es una crítica de la razón kantiana? Porque critica, ustedes sabrán, si no sabrán yo se los digo muy sintéticamente, Kant escribe la crítica de la razón pura, y escribe la crítica de la razón pura. Uno dice, ¿para qué Kant escribe la crítica de la razón pura? ¿Para qué escribe ¿Él quiere hacer una crítica de la razón pura? No, no es su objetivo hacer una crítica de la razón pura. A él no le interesa entender cómo la razón, digamos, va produciendo el conocimiento. Porque todos dicen, o era muy habitual plantear, que la crítica de la razón pura plantea, de hecho es así, una teoría del conocimiento. Sin embargo, acá no le interesa hacer una crítica de la razón pura para pensar la razón práctica. Es decir, que la idea de Kant es pensar la razón práctica. Es decir, que la idea de Kant, fíjense que es un filósofo, ¿no? Es decir, uno piensa, un filósofo es alguien que anda en la estratosfera pensando cosas raras, pero la pregunta de Kant era, ¿qué tengo que hacer? Es decir, ¿qué tengo que hacer en mi vida? ¿Cómo debo conducirme en mi vida? ¿Se entiende? Es decir, que esa era la pregunta kantiana. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que esperar? Lacan cita este resumen de la razón kantiana en muchas oportunidades y condensa entonces ese interrogante kantiano, que es un poco la razón de la crítica de la razón pura. ¿Por qué? Porque Kant quiere fundar una razón práctica, es decir, cómo pensar, de qué manera tengo que actuar en mi vida, ¿no? Que es un poco lo que nos compete a todos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Estar acá escuchando una conferencia sobre topología? ¿Es eso lo que tengo que hacer? ¿O tengo que hacer otra cosa? ¿Se entiende? Es decir, que esa cuestión, digamos, del qué debo hacer, es una cuestión que está planteada para la subjetividad en todo momento, más allá que podamos eludirla en lo cotidiano. Es decir, el apremio de lo cotidiano nos hace eludir esa pregunta. Pero esa pregunta era una pregunta decisiva para Kant, y por eso desarrolla toda la crítica de la razón pura, y al desplegar la crítica de la razón pura, formula una teoría del conocimiento, y al formular esa teoría del conocimiento, es que él accede, digamos, a los elementos que le van a hacer posible una crítica de la razón práctica. Es decir, que él quiere fundar una razón práctica en la razón pura. Es decir, que la razón práctica esté desprovista de todo patos. ¿Se entiende? Es decir, que la razón práctica tiene que ser guiada, como la razón pura, ¿no?, por incondicionales que no dependan de mí mismo, que no dependan de mi opinión, que no dependan de mis intereses personales, que no dependan, como la razón pura. Hay una cita de Kant, una frase que se ha citado mucho, que a mi modo de ver es maravillosa. Kant decía, el cielo estrellado sobre mi cabeza y la conciencia moral adentro de mi cabeza, ¿no? Como la razón, digamos,
de lo que era la física newtoniana en ese momento, en el cielo estrellado sobre mi cabeza, ¿se entiende? La racionalidad, y adentro de mi cabeza otra razón, que sería la razón kantiana. Hay un ejemplo que toma Lacan, que a mi modo de ver es muy ilustrativo, de esa confrontación que hace Lacan con Kant, en la pregunta esta que se hace Kant, que si un hombre, ¿no?, fuese obligado a testimoniar en contra de otro hombre honesto porque el rey se lo exige, ¿se entiende? Un hombre se ve obligado a testimoniar en contra de otro hombre que es honesto porque el rey se lo exige, bajo pena de que sea el mismo el que cargue con la pena de muerte. Es decir, que o miento para salvar mi vida, ¿no?, y declaro en contra de un hombre inocente, o digo la verdad y es mi propia vida la que pierdo. ¿Se entiende? ¿Qué dice Kant? Que independientemente de lo que decida esa persona, independientemente de la decisión que tome, el problema moral se le va a plantear. Es decir, tengo que testificar en contra de alguien inocente o no. Por eso decía la conciencia moral. Fíjense que para Kant la conciencia moral es un dato natural de una naturaleza humana. No era una cuestión, digamos, histórica, etcétera, etcétera. Era algo de la naturaleza humana esa conciencia moral. Entonces, el otro ejemplo que toma Lacan es el del hombre que le ofrecen, digamos, la mujer de sus sueños en un cuarto, ¿no? Y si está con la mujer de sus sueños, en el cuarto de al lado el cadalso, la horca. ¿Se entiende? Es decir, que lo que dice Kant es que si a una persona le dicen, vas a estar con la mujer de tus sueños, pero luego te espera la horca, Kant que decía que no, que cualquiera, digamos, renunciaba ante la posibilidad de perder la vida, que dice Lacan que Kant tenía una moral de solterón, ¿no? Porque cualquier persona dice, bueno, primero estoy con la mujer o con el hombre de mis sueños y después veo cómo me arreglo con la horca en el paso siguiente, ¿se entiende? Es decir que, bueno, Lacan muchas veces le toma el pelo a Kant en este tipo de aseveraciones, pero lo que yo quería plantear es que cuando Kant establece esa teoría del conocimiento, establece las coordenadas de esa teoría del conocimiento. Es decir, es importante porque para Kant, por ejemplo, el tiempo y el espacio no son conceptos. No son conceptos, sino que son categorías a priori de todo conocimiento posible. Es decir, que para poder darle lugar a un conocimiento sobre cualquier cosa, esa cosa tiene que poder localizarse en la res extensa, es decir, en el espacio tridimensional, y a partir de esa localización en el espacio tridimensional, yo puedo medirla, puedo pesarla, puedo fotografiarla, puedo hacerla advenir a la representación, y en la medida en que eso adviene a la representación, puedo formular cualquier teorización sobre aquello que estoy, digamos, observando. Fíjense que es interesante porque muchos siglos después fue Heidegger el que ubicó el momento cartesiano, que es un antecedente inmediato de Kant, ese momento cartesiano como el momento en que el mundo viene a la imagen. Es decir, que el mundo viene a la representación. Es decir, que el mundo pasa a ser un espectáculo para que el hombre lo mire, cosa que no sucedía en la antigüedad. En la antigüedad el hombre era como Inodoro Pereira, era la criaturita de Dios, ¿no? Y en todo caso era observado por los dioses. El hombre era observado por los dioses observaban a su criatura, que era el hombre, y el hombre no tenía nada que mirar. Por eso las construcciones tenían ventanas muy altas para que entrara la luz, para iluminar en todo caso el interior, pero no había esos ventanales que vemos en los countries, donde la gente tiene el espectáculo del mundo a su disposición. Entonces, ese advenimiento del mundo a la representación es una de las condiciones esenciales de la ciencia occidental. Y para Kant, entonces, la posibilidad de darle lugar a un conocimiento implica que aquellos objetos que van a ser objetos del conocimiento tienen que advenir a la representación y tienen que poder ser entonces localizados
en estos ejes cartesianos ortogonales en los cuales la representación tiene lugar. Lo cual es muy importante, porque hay gente en psicoanálisis que dice que el espacio tridimensional no existe. ¿Cómo no va a existir el espacio tridimensional? ¿No? Que el sujeto es bidimensional, que el espacio es una creación del lenguaje. El espacio tridimensional existe y por eso se pueden fabricar estos vasos de plástico, porque hay un espacio tridimensional que hace posible toda una industria, toda una producción, todo un trabajo, ¿se entiende? El trabajo humano, y la ciencia occidental dio lugar a todo ese enorme progreso, ¿no? Tecnológico, gracias a las coordenadas cartesianas. Si no hubiera coordenadas cartesianas, este vaso no sería igual a este. Habría que construir cada uno artesanalmente. Sería un despelote. Estaríamos con enormes dificultades, ¿sí? No, nada, decíamos que brillante. Muy copado, muy copado. Bueno, sigo. Entonces, ¿se entiende eso? Entonces, ¿cómo que no existe el espacio tridimensional? El espacio tridimensional existe, es importante, ha permitido un avance enorme. Las condiciones de vida de la humanidad han mejorado muchísimo, más allá de las hecatombes y todas las cosas, la expectativa de vida en general, o sea, es innegable todo eso. El psicoanálisis no puede venir a negar a la ciencia. Precisamente, una cuestión que es sumamente importante para pensar también la topología es la definición que da Lacan, esperen que ahora no me acuerdo dónde, en La ciencia y la verdad, cuando dice lo siguiente, dice: el sujeto sobre lo que opera el psicoanálisis es el sujeto de la ciencia. No dice el sujeto sobre el que opera el psicoanálisis, dice el sujeto sobre lo que opera el psicoanálisis es el sujeto de la ciencia. Lo cual implica que él establece un límite, ¿se entiende? Lacan establece un límite entre la ciencia y el psicoanálisis, y ese límite es el sujeto. Es decir, que el sujeto es la alianza, ¿se entiende?, entre ciencia y psicoanálisis. Pero el sujeto de la ciencia no es solamente el sujeto que hace ciencia, que sería el sujeto agente de la ciencia, el sujeto que produce la ciencia. Es también el sujeto producido por la ciencia. Y el sujeto de la ciencia también es el sujeto de la ciencia en el sentido del subject de la ciencia. Es decir, que el sujeto de la ciencia es el asunto de la ciencia, es la cuestión de la ciencia, es la cuestión que la ciencia no puede abordar. Es decir, que la ciencia, con sus ejes cartesianos tridimensionales, con sus coordenadas cartesianas, con su potencia, digamos, investigativa, sí produce también un límite, que es el límite entre lo simbólico y lo real. ¿Cuál es el ideal de la ciencia? El ideal de la ciencia es que lo simbólico pueda alguna vez capturar lo real. Lo que pasa es que la ciencia no tiene en cuenta que entre lo real y lo simbólico hay una alianza, porque hay una heterogeneidad de registros. Es decir, que jamás lo simbólico va a poder capturar a lo real, porque son de distinto orden lo simbólico y lo real. Lo simbólico podrá ir capturando lo real, pero siempre se le va a escapar, y eso que se escapa es el sujeto de la ciencia. Y ese sujeto de la ciencia es el sujeto del psicoanálisis. Entonces fíjense que Lacan dirime, ¿no?, termina con la cuestión de si el psicoanálisis es o no es una ciencia, gracias a una formulación muy sencilla en esta ecuación que Jean-Claude Milner llamó la ecuación de los sujetos. El sujeto del psicoanálisis, o el sujeto sobre lo que opera el psicoanálisis, es el sujeto de la ciencia. Nuevamente ahí, en esa frase, el sujeto sobre lo que opera el psicoanálisis, fíjense que privilegia a la hora de hablar de las relaciones, del vínculo, ¿no?, es decir, de la reunión posible o de la intersección posible entre ciencia y psicoanálisis, lo que hace Lacan es decir, el sujeto sobre lo que opera el psicoanálisis. ¿Se acuerdan que yo les dije antes que él decía en Psicoanálisis y Medicina, hace 25 años que me pregunto qué es lo que hace el psicoanalista? ¿Qué es lo que hace ahí en un análisis? ¿Qué es lo que hace? Acá dice lo que opera. Nuevamente el énfasis está puesto en el psicoanálisis como praxis y no como teoría. Es decir, que en tanto teoría, es una teoría que la praxis pone en cuestión todo el tiempo. Por eso lo interesante del análisis es simplemente lo siguiente, que en todo caso el caso venga a confrontar la teoría.
y no que la teoría se aplique al caso. ¿Se entiende? Si yo digo, yo soy topológico, soy un psicoanalista topológico, yo trabajo en la bidimensionalidad y mis intervenciones son todas topológicas, soy un pelotudo. ¿Se entiende? Es decir, es una tontería plantear las cosas en ese sentido. Porque el analista, en todo caso, es el producto del análisis, es el desecho del análisis, es el resto que quedó de la operación, en tanto analista, no en tanto persona. En tanto persona es tridimensional. Si la agarramos, van a ver que tiene volumen, ¿no? Hay uno que tiene más volumen que otro. Pero si lo agarramos tiene volumen, no es bidimensional. El sujeto es un concepto para pensar las cosas, ¿se entiende? Es decir que con el concepto de sujeto sí se pueden pensar ciertas cosas que tienen que ver con ¿qué? Que tienen que ver con la topología del significante.